Hola, soy Maximiliano. Bienvenido a Faz Histórica. Esta es la última parte de un viaje en el que hemos comparado a tres grandes personajes y pilares de la fe cristiana. En esta oportunidad queremos ver el contexto religioso en el cual se situaron, por una parte, el gran Moisés, el gran apóstol Pablo y el gran Martín Lutero. Moisés vivió entonces en el imperio egipcio, como ya hemos dicho en otras oportunidades. Desde pequeño debió haber sido educado también en la religiosidad de aquel entonces. Y debemos señalar que el imperio egipcio se ha caracterizado por su intenso politeísmo. Era una religión, digamos, sólida, fuerte, tenía estructuras, tenía una infinidad de dioses, era gente muy devota. Su zoantropomorfismo, es decir, estos dioses con cuerpo humano y cabeza de animal, en el fondo nacían a partir de múltiples experiencias de la vida diaria del mundo egipcio. Por su parte, tenían también una religión con una estructura, hoy día llamaríamos teológica, sólida. Tenían mitos sobre la creación, mitos redentores, así como también un juicio final. Los dioses egipcios acompañaban a los ciudadanos, los feligreses, en cada experiencia de su vida. Practicaban la magia, si pudiéramos llamarle así, podríamos decir también en la vida diaria, como por ejemplo, como ocurría con los simples felinos. El gato era un dios, y simplemente porque ayudaba a controlar la población de roedores en las cosechas. Pero paralelo a eso, el Nilo para ellos también era una divinidad. Su gran dios, Ra, el sol, una divinidad también venerada en otras partes del mundo y en otras culturas. Podemos señalar que frente a todo esto, los egipcios tenían prácticas religiosas permanentes, una clase sacerdotal también muy poderosa y numerosa. Su religión influenció absolutamente en todo. En la arquitectura, ni pensar en sus pirámides, sus templos. Influenció en la sociedad, puesto que en un sistema parecido al sistema de castas, tenía precisamente una enorme cantidad de hombres que vivían para el servicio del culto y al servicio de los sacerdotes. Influenció en la economía y finalmente influye en la política. A todos esos dioses, el hipopótamo, el cocodrilo, la cigüeña, Isis, Osiris, Set, el gran Ra, se suma nada menos que el faraón, considerado también un dios. De tal manera que el ciudadano egipcio, el hombre egipcio, era gobernado por un dios, era administrado por los dioses, se sujetaba a los dioses y a veces vivía esta vida, más que nada a veces esperando quizás la muerte para ir a encontrarse a los dioses. Y en ese contexto religioso, Moisés se atrevió a hablar de un único Dios por sobre todos ellos. Un único Dios, más poderoso y más grande que el faraón. Hubo de ser valiente también, ¿verdad? Si seguimos pensando en nuestros personajes, veremos que en el contexto religioso del apóstol Pablo, en el siglo I, nos vamos a encontrar con una religión romana también tremendamente politeísta. Los romanos se caracterizaban porque copiaban cualquier buena idea, lo cual no es tan malo. En ese sentido, ellos fueron heredando, asimilando y copiando elementos religiosos de una cultura itálica prerromana como la etrusca. De ella sacamos la idea de los augures, de adivinar el futuro. Esta idea que se proyectó hasta la Edad Media y hasta el día de hoy en algunas partes de venerar a los antepasados prendiendo velas. Los romanos también, al ser colonizados en el sur de la bota itálica por el mundo griego, asimilaron la religión griega y ahí que, por ejemplo, el gran Júpiter capitolino de los romanos no es ni más ni menos que el mismo Zeus de los griegos. Ares, Afrodita, todas las diosas y dioses griegos tienen su par romano, con nombres de planetas como le llamamos hoy. Marte es conocido como el dios de la guerra, Mercurio es el Hermes, el mensajero. A eso hay que agregar que en los momentos en que el apóstol Pablo está empezando su ministerio, la idea de un emperador divinizado también ya se ha instalado. De tal manera que Pablo va a luchar
Por una parte, contra una religión también sólida, poderosa, llena de mitos, llena de personajes heroicos, llena de dioses vivos, dioses del pasado, y también una religión que influencia la cultura, la arquitectura, la religión, las costumbres, las tradiciones y un gobierno. El apóstol Pablo también hubo de enfrentar un pequeño mundo, pero tremendamente poderoso, ya que los romanos permitían los gobiernos locales dentro de su imperio a pequeños consejos de ancianos que se preocuparan solo de los aspectos religiosos. Por eso, en plena dominación romana, el Sanedrín existía y tenía su influencia. Este Sanedrín, recuerde usted, persigue a los cristianos y es el mismo Pablo quien los persigue. Más adelante, entonces, Pablo enfrenta a este Sanedrín y otra cosa, un enemigo no esperado. Entre los primeros cristianos tenemos los llamados judaizantes, aquellos que decían de que primero debían hacerse judío para luego hacerse cristiano. Y Pablo también los enfrenta. Así, nuestro segundo prócer de la fe cristiana, Pablo, tiene mucho en contra, pero valientemente lucha contra todo eso. Finalmente, Lutero, en el siglo XVI. ¿Contra qué se enfrenta Martín Lutero? ¿Cuál es el contexto religioso de esa parte de la Edad Moderna? A ciencia cierta podemos decir de que el catolicismo domina prácticamente toda Europa y solo siglos antes ha sufrido un cisma con la Iglesia Ortodoxa que está en Constantinopla administrando la fe. Pero si nos centramos en España, Italia, Francia, Inglaterra y por supuesto Alemania, es el catolicismo el contexto religioso en el que está Martín Lutero. Él es un agustino, es un buen monje. Su pasión, su fe, es la que le llevó a chocar frontalmente con las costumbres de la época. Cabe destacar que la Iglesia Católica en la Edad Media fue un pilar fundamental de la sociedad occidental europea. Sin embargo, en la época del Renacimiento hubo algunos cambios en su estructura espiritual y administrativa. Debemos señalar, reconocido por todos, de que durante el Renacimiento la Iglesia Católica y su liderazgo cayó en la más profunda corrupción. El sacerdocio del bajo clero en las parroquias, en las capillas, obedecía a veces a sacerdotes sin ninguna vocación. Hay largas explicaciones al respecto. El mayorazgo, que hacía que el hijo mayor aspirara a heredar del padre las tierras, el castillo, su trabajo. Pero el hijo menor no le quedaba otra más que entrar a un convento, un monasterio y ser sacerdote. Muchos de ellos sin ninguna intención de serlo. De ahí la falta de vocación y el apego a algunas prácticas culturales que podemos deplorar en este instante tratándose del clero. Pero más delicado era la situación del alto clero. Los cardenales llegaban a dichos cargos prácticamente a través de un ascenso político o por ser familiares de condes, duques y marqueses. Muchos de ellos, por su aporte en dinero a la iglesia, les significaba obtener tal nombramiento. Y el colegio cardenalicio era quien elegía al Papa. En este siglo XVI debemos reconocer que el Papa en Roma literalmente era más que nada un poder político, respetado, reconocido por todo el mundo occidental, europeo, pero quien llegaba a usar el trono papal prácticamente era elegido por los cardenales en una verdadera campaña como las campañas políticas del siglo XX. Promesas, recursos, dineros, etc. Así nos vamos a encontrar con una seguidilla de sumos pontífices que en el fondo están más dedicados a la guerra, como Julio II, más dedicados al Renacimiento, bien como León X, más dedicados a las expediciones, los viajes, a administrar lo que habría sido la nueva era, la nueva edad de descubrimientos de América, con Alejandro VI, Borgia. Los papas están más preocupados de otras cosas que de pastorear. Una de estas tiene que ver con el Renacimiento propiamente tal, el hermoseamiento desde el punto de vista artístico fantástico y extraordinario que tiene Roma, como toda Italia. Ahora, este punto, el del Renacimiento, motivó al alto clero y a los sumos pontífices a hermosear los templos de adoración de este mundo católico. Lamentablemente en aquel entonces
surgieron las ideas de que a través de las donaciones, a través de los aportes económicos, se podían estos construir, como ocurre con la misma Catedral de San Pedro, pero la mala perspectiva planteada por la Iglesia llevó a que se vendieran finalmente indulgencias. Es decir, un certificado que perdonaba pecados a cambio de dinero y tú te ibas al cielo. Y si tenías un poco más de dinero podías conseguir una indulgencia para alguien que ya había muerto y se encontraba en el purgatorio. Entonces, esa costumbre, esa cultura religiosa del momento va a chocar total y absolutamente con los estudios de Lutero, este agustino, doctor en teología, quien al leer al apóstol Pablo encuentra que el hombre y la mujer se salvan por la fe, no por obras, ni por aportes económicos, ni por indulgencias. Así es el entorno religioso en el cual Martín Lutero se sitúa. De allí entonces su protesta, de allí entonces su idea de escribir las 95 tesis en contra de las indulgencias, siendo el primer paso en este proceso reformista de la cristiandad.